Bienvenidos una vez más a su refugio de corazones palpitantes, al canal donde las historias de amor nos envuelven en un abrazo cálido y nos recuerdan que la magia existe. Estoy rebosante de alegría al tenerlos aquí, listos para embarcarnos juntos en una nueva aventura, un viaje a través de las complejidades y las dulzuras del amor. Hoy, como lo prometí, vamos a desmenuzar, a saborear cada instante de la relación que nos tiene completamente embelesados, la pareja que ha escalado las cumbres de nuestros afectos y se ha instalado cómodamente en nuestros corazones, Serkan Bolat y Eda YLDZ. Sí, Love is in the Air, esa serie turca que ha desdibujado las fronteras entre la realidad y la fantasía, esa que nos ha provocado ojeras por las noches de maratón y nos ha reafirmado la fe en el amor verdadero, ese que trasciende las barreras y las convenciones. Vamos a sumergirnos en las profundidades de su vínculo, desde aquellos comienzos chispeantes y repletos de desafíos, hasta los instantes más melosos y conmovedores que nos han robado suspiros. Analizaremos los ingredientes que hacen de su amor una receta tan irresistible, los elementos que lo convierten en un faro de esperanza y en un recordatorio de que incluso en medio del caos, la conexión genuina puede florecer. Pero antes de perdernos en este edén de flores, contratos inesperados y malentendidos que en el fondo resultan adorables, quiero solicitarles un pequeño gesto. Si son recién llegados a este rincón virtual, o si, siendo parte de esta hermosa comunidad, aún no han pulsado el botón rojo de la suscripción, les extiendo la invitación a unirse a nosotros. De esta manera, no se perderán ninguna de nuestras entregas repletas de amor, giros inesperados, emociones a flor de piel y, por supuesto, muchísima diversión. Y para que la magia no se escape, activen la campanita. Así recibirán una notificación cada vez que subamos contenido fresco y jugoso. Suscríbanse y formen parte de esta tribu que celebra el amor en todas sus formas. Ahora sí, descorchemos la conversación sobre Serkan y Eda. ¿Por dónde empezar a desentrañar esta madeja de emociones? Su historia es una montaña rusa de sentimientos, un juego constante de atracción y repulsión que nos mantiene expectantes, con el corazón en un puño. Desde el primer instante, la química entre ellos es palpable, una fuerza magnética que traspasa la pantalla y nos deja sin aliento. Recordemos ese encuentro inicial, marcado por la confusión y la animosidad, ese contrato fraguado bajo el engaño. ¿Quién podría imaginar que una artimaña sería el preludio de un amor tan puro y verdadero? Serkan Bolat, el arquitecto de hielo, el hombre de negocios impasible y metódico, ve su mundo, cuidadosamente construido sobre la lógica y el control, tambalearse cuando Eda YLDZ, una joven florista rebosante de vitalidad, con un espíritu libre como el viento y una pasión desbordante por la naturaleza, irrumpe en su existencia. Ella encarna todo lo que él no es, la antítesis perfecta de su rigidez, espontánea, impulsiva, ingeniosa y sobre todo, auténtica. Eda es la personificación de la vida, la alegría contagiosa y la habilidad de encontrar la belleza en los detalles más insignificantes. Y es precisamente esa disparidad, ese contraste marcado entre sus personalidades, lo que convierte su relación en un espectáculo fascinante. Serkan, de la mano de Eda, aprende a soltar las riendas, a saborear el presente, a despojarse de su armadura de control y a confiar en la brújula de sus sentimientos. Eda, a su vez, encuentra en Serkan un pilar, una estabilidad reconfortante y a alguien que la admira y la valora por su esencia, por su singularidad. Pero por supuesto, el camino hacia la felicidad no está alfombrado de pétalos de rosa, sería demasiado sencillo. Su travesía está plagada de obstáculos, de malentendidos que se magnifican, de celos que encienden la llama de la inseguridad, de secretos enterrados en el pasado que amenazan con separarlos para siempre. Recordemos la omnipresente Selin, la exnovia de Serkan, esa sombra constante que se desliza entre ellos para sembrar dudas y alimentar la discordia. O los conflictos familiares de Eda, su vínculo inquebrantable con su tía, y su lucha incansable por alcanzar sus sueños y construir su propio destino. A pesar de las adversidades, su amor persevera, encuentra la manera de florecer incluso en el terreno más árido. Es como una flor silvestre que emerge entre las rocas, desafiando la hostilidad del entorno y buscando incansablemente la luz del sol. La conexión que los une es tan profunda, tan genuina, que parece inmune a cualquier fuerza externa. Se complementan a la perfección, se entienden con una mirada, un gesto sutil, y siempre están presentes el uno para el otro, incluso cuando las diferencias los distancian. Uno de los aspectos que más nos cautiva de su relación es la forma en que se desafían mutuamente, cómo se impulsan a crecer y a superar sus limitaciones. Eda no se intimida ante la imponente personalidad de Serkan, lo confronta cuando es necesario, le muestra perspectivas diferentes y lo ayuda a derribar los muros que él mismo ha construido.
Serkan, por su parte, anima a Eda a perseguir sus anhelos, a confiar en su potencial, a no rendirse ante las dificultades que se presentan en su camino. Se convierten en catalizadores del cambio, en motores que impulsan su evolución personal. Es fundamental destacar la transformación que experimentan ambos personajes a lo largo de la serie. Serkan, ese hombre hierático y distante, se revela como un ser apasionado, capaz de entregarse por completo al amor. Aprende a expresar sus emociones, a mostrar su vulnerabilidad, a comunicar su afecto de maneras sutiles y grandiosas. Eda, a su vez, se empodera, se vuelve más segura de sí misma, más ambiciosa y más consciente de su propio valor. Su crecimiento individual es un ejemplo inspirador. ¿Y qué decir de los momentos románticos? ¡Ay, Dios mío!, mi corazón se acelera con solo recordarlos. Esos besos robados bajo la lluvia torrencial, esas miradas cargadas de significado, esas declaraciones de amor que nos erizan la piel y nos roban suspiros profundos. Son instantes mágicos que quedan grabados a fuego en nuestra memoria. Rememoramos la cabaña acogedora en la montaña nevada, el viaje idílico a Italia, la noche estrellada en la playa, con el sonido de las olas como banda sonora. Escenarios perfectos para un romance de cuento de hadas. Pero más allá de los momentos empalagosos, de las escenas dignas de una película romántica, lo que realmente nos conecta con Serkan y Eda es su autenticidad. No son personajes perfectos inmaculados, sino seres humanos complejos con virtudes y defectos, que cometen errores, se equivocan, aprenden y, a pesar de todo, se aman incondicionalmente. Su amor es real, tangible, palpable y es algo con lo que todos podemos identificarnos, algo que anhelamos en lo más profundo de nuestro ser. Nos demuestran que el amor verdadero existe, que vale la pena luchar por él, incluso cuando las probabilidades están en contra, y que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay un resquicio de esperanza. Y no podemos pasar por alto a los personajes secundarios, esas piezas fundamentales que enriquecen la trama y le dan sabor a la historia. Sus amigos leales, sus familiares excéntricos, sus colegas de trabajo, cada uno de ellos contribuye a crear un universo entrañable y divertido. Aydan, la madre de Serkan con sus peculiaridades y su pánico a salir de casa, Engin y Piril, la pareja cómica y adorable que nos roba sonrisas, Ceren y Melo, las amigas incondicionales de Eda, su apoyo incondicional. Todos ellos forman parte de esta gran familia que ha conquistado nuestros corazones. ¿Pero por qué nos sentimos tan atraídos por esta pareja? Creo que la respuesta reside en la identificación. Vemos reflejados en ellos nuestros propios miedos, nuestras inseguridades, nuestros anhelos más profundos. Nos inspiran a ser mejores versiones de nosotros mismos, a perseguir nuestros sueños con valentía y determinación, a creer en el poder transformador del amor. Nos enseñan que sin importar cuán diferentes seamos, si existe una conexión genuina, un lazo indestructible, todo es posible. Además, la serie está salpicada de momentos hilarantes, de situaciones cómicas que nos hacen reír a carcajadas. El humor es un ingrediente esencial en la receta de la relación de Serkan y Eda. Sus discusiones acaloradas, sus bromas ingeniosas, sus piques constantes. Son momentos que nos alegran el día y nos recuerdan que el amor también puede ser divertido. ¿Y qué decir de la química innegable entre los actores que dan vida a Serkan y Eda, Hande Erçel y Kerem Bürsin? Su interpretación es impecable, magistral, logran transmitir la pasión, la ternura y la complicidad de sus personajes de una manera tan creíble que nos hacen olvidar que estamos viendo una serie de televisión y nos sumergen por completo en su historia de amor. Y por supuesto, los rumores sobre su romance en la vida real siempre han estado presentes, alimentando nuestra fantasía. En resumen, Serkan y Eda son una pareja que ha conquistado nuestros corazones, que nos ha recordado la magia del amor verdadero y que nos ha demostrado que, a pesar de las dificultades, la esperanza siempre florece. Su historia es un torbellino de emociones que nos mantiene enganchados desde el primer capítulo hasta el último. Y estoy segura de que su amor seguirá inspirando a muchas personas durante mucho tiempo. Y bien, llegamos al final de este viaje fascinante por el universo de Serkan y Eda. Espero que hayan disfrutado tanto como yo recordando estos momentos mágicos. Hemos explorado su encuentro inicial, su contrato falso, sus diferencias irreconciliables, sus obstáculos insalvables, sus momentos románticos que nos roban el aliento y la evolución admirable de ambos personajes. Hemos analizado por qué su amor es tan especial y por qué nos encanta tanto. Quiero expresarles mi más sincero agradecimiento por acompañarme una vez más en esta aventura.
Gracias por su apoyo incondicional, por sus comentarios llenos de cariño, por sus me gusta, que me llenan de alegría y por formar parte de esta hermosa comunidad. Ustedes son la razón por la que hago lo que hago, y estoy inmensamente agradecida por tenerlos en mi vida. Ahora los invito a compartir sus pensamientos aquí abajo. ¿Cuál es su momento favorito de Serkan y Eda? ¿Qué es lo que más les gusta de su relación? ¿Creen que su amor es verdadero? Quiero saber su opinión. Y por último, pero no menos importante, los animo a darle me gusta a este vídeo si lo disfrutaron, a compartirlo con sus amigos y familiares para que también se contagien de la magia de Serkan y Eda, y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que al suscribirse no se perderán ninguna de nuestras entregas repletas de amor, drama y mucha diversión. Además, activar la campanita les avisará cada vez que subamos contenido nuevo. Así que ya saben, a darle me gusta, a compartir y a suscribirse. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.